¿Alguna vez te has preguntado cómo invierten los profesionales? ¿Es posible realmente construir una fortuna sólida para el retiro sin ser un gurú de Wall Street? Y más importante aún, ¿cómo se ve un portafolio de inversión real de alguien que está en la mitad de su carrera planeando para su futuro? Si has sentido que el mundo de las inversiones es un misterio o que solo es para ricos, te tengo una noticia. Estás a punto de descubrir uno de los secretos mejor guardados. Hoy vamos a romper esa barrera. No solo te voy a contar cómo invertir, te voy a mostrar un ejemplo real, tangible, de cómo un profesional de 40 años, como tú o como yo, está construyendo su libertad financiera. Un portafolio anónimo, pero 100% auténtico, con todos sus activos y la lógica detrás de cada decisión. Prepárate, porque lo que vas a aprender hoy podría cambiar tu perspectiva sobre el dinero para siempre. Esto es Haga Negocios, y vamos a destapar la verdad sobre la inversión para el retiro. Antes de sumergirnos en los números, hablemos de por qué este video es crucial. La mayoría de los canales de finanzas te dan teoría, te hablan de lo que deberías hacer, pero rara vez te muestran la implementación en la vida real. Ahí es donde este video es diferente. Tenemos el consentimiento para analizar un portafolio real, de un individuo con un trabajo estable, responsabilidades familiares y, lo más importante, una visión clara para su futuro. Un retiro cómodo y sin preocupaciones a los 60 o 65 años. Este no es un portafolio de un millonario excéntrico ni de un day trader de alto riesgo. Es el portafolio de alguien que busca crecimiento consistente y seguridad a largo plazo. Al final de este video, entenderás la filosofía detrás de cada inversión y cómo puedes aplicar principios similares a tu propia situación sin importar tu edad o tu capital inicial. Permítanme presentarles a nuestro inversor anónimo. Lo llamaremos Marco. Su edad es 40 años. Su situación laboral, profesional en el sector tecnológico, con un ingreso anual en el rango medio alto de su profesión. Situación familiar, casado, 2 hijos pequeños. Hipoteca de su vivienda principal. Sus metas de retiro, acumular un capital que le permita mantener su estilo de vida actual ajustado por inflación, sin depender exclusivamente de una pensión o seguridad social. Quiere tener la flexibilidad de retirarse a los 60 o 65 años. Su tolerancia al riesgo, moderada a alta. Marco entiende que para obtener rendimientos significativos a largo plazo, debe asumir cierto riesgo, pero siempre con una estrategia bien definida. ¿Te identificas con Marco? Quizá tu situación es diferente, pero las aspiraciones de seguridad y libertad financiera son universales. Lo fascinante es cómo Marco ha traducido esas aspiraciones en acciones concretas, construyendo un portafolio diversificado que examinaremos paso a paso. Antes de ver los detalles, quiero que entiendas un principio fundamental que Marco aplica magistralmente: la diversificación. No poner todos los huevos en la misma canasta. Esto no solo reduce el riesgo, sino que también optimiza el potencial de crecimiento a largo plazo. Aquí está la primera gran revelación. Este es el pastel general del portafolio de Marco. Miren con atención. Como pueden ver, hay una clara preferencia por las acciones, pero no es lo único. Marco entiende que la verdadera fortaleza está en la combinación. Ahora, vamos a desglosar cada porción de este pastel y entender el porqué detrás de cada elección. Y créanme, la lógica es brillante. Empecemos con la porción más grande, las acciones. Marco tiene aproximadamente el 50% de su portafolio en renta variable. Esto no es una sorpresa para nadie que entienda el poder del interés compuesto y el crecimiento a largo plazo. Pero lo interesante es cómo está invertido en acciones. Marco no es un especulador de acciones. Su estrategia es una combinación inteligente. ETFs de amplia base, con el 30% de sus acciones, la columna vertebral de su inversión en acciones. Marco invierte en ETFs que replican índices importantes como el S&P 500 o índices mundiales. Esto le da exposición instantánea a cientos o miles de empresas, diversificando el riesgo y aprovechando el crecimiento global sin tener que elegir acciones individuales. Es una estrategia pasiva, de bajo costo y probada. Acciones de crecimiento individuales, con el 10% de sus acciones. Aquí es donde Marco permite un poco más de riesgo y potencial de mayor retorno. Ha seleccionado cuidadosamente 3 a 5 empresas con fuertes perspectivas de crecimiento a largo plazo en sectores innovadores como la tecnología, la energía renovable o la biotecnología. La clave aquí es la investigación y la convicción.
pero siempre manteniendo un porcentaje manejable del portafolio total. Acciones de valor y dividendos, con el 10% de sus acciones, para equilibrar el crecimiento con la estabilidad y el flujo de efectivo. Marco invierte en empresas sólidas, establecidas, que pagan dividendos consistentes y que a menudo están infravaloradas por el mercado. Esto proporciona una fuente de ingreso pasivo que puede reinvertir o usar si es necesario. La lección aquí es clara. Para el crecimiento a largo plazo, las acciones son indispensables, pero la forma en que te expones a ellas es lo que marca la diferencia entre un inversionista exitoso y uno que se quema. Marco lo ha hecho de forma inteligente y estratégica. Pasemos a la siguiente porción crucial, los bonos. Constituyen el 20% del portafolio de Marco. Algunos podrían pensar que los bonos no son emocionantes, pero son el contrapeso perfecto a la volatilidad de las acciones. Son el ancla que proporciona estabilidad cuando los mercados se tambalean. Marco invierte principalmente en bonos gubernamentales, con el 10% de sus bonos, principalmente bonos del tesoro de su país. Son considerados una de las inversiones más seguras del mundo, con un riesgo de default casi nulo. Su propósito no es generar grandes rendimientos, sino preservar el capital y reducir el riesgo general del portafolio. Es una estrategia pasiva, de bajo costo y probada. Bonos corporativos de alta calidad, con el 5% de sus bonos, de empresas con calificaciones crediticias sólidas. Ofrecen un rendimiento ligeramente superior a los bonos gubernamentales, con un riesgo aún bajo. ETFs de bonos, con el 5% de sus bonos. Al igual que con las acciones, Marco usa ETFs para diversificar su exposición a bonos, invirtiendo en fondos que agrupan cientos o miles de bonos diferentes. La belleza de los bonos es su correlación negativa con las acciones. Cuando las acciones caen, los bonos a menudo se mantienen estables o incluso suben, amortiguando las caídas del portafolio. Son el seguro que te permite dormir tranquilo durante las turbulencias del mercado. No subestime su poder. Ahora, una de las inversiones más tradicionales y confiables, los bienes raíces. El 15% del portafolio de Marco está aquí. Pero no me refiero solo a la casa donde vive. Hablamos de bienes raíces como una inversión. Marco tiene exposición a bienes raíces de dos formas. Propiedad de alquiler, con el 10% de sus bienes raíces. Marco posee una segunda propiedad, un apartamento que alquila. Esto le genera un flujo de efectivo mensual, alquileres, y tiene el potencial de apreciarse en valor con el tiempo. Es una inversión que requiere más gestión, pero que ofrece ingresos pasivos y diversificación fuera del mercado de valores. REITs o Real Estate Investment Trust, con el 5% de sus bienes raíces, para diversificar aún más en bienes raíces sin la necesidad de comprar propiedades físicas. Marco invierte en REITs. Estos son como acciones de empresas que poseen, operan o financian bienes raíces que producen ingresos. Es una forma líquida de invertir en grandes carteras de propiedades comerciales, residenciales o industriales y suelen pagar buenos dividendos. Los bienes raíces ofrecen una excelente cobertura contra la inflación y a largo plazo han demostrado ser una clase de activo muy rentable. La clave es la ubicación, la gestión y la estrategia, ya sea directa o a través de vehículos como los REITs. Aquí viene la parte más moderna y a menudo la más comentada: criptomonedas y otros activos alternativos. Marco destina un pequeño pero estratégico 5% de su portafolio a esta categoría. Es crucial entender que este 5% es su capital de riesgo. Es dinero que está dispuesto a perder, sabiendo que el potencial de retorno es exponencial. Criptomonedas, con el 3% de su portafolio, principalmente en Bitcoin y Ethereum. Marco las ve como una cobertura contra la inflación y una nueva clase de activo con el potencial de revolucionar las finanzas. No es una inversión especulativa diaria, sino una apuesta a largo plazo en la tecnología subyacente. Alternativos o pequeñas oportunidades, con el 2% de su portafolio. Esto puede incluir pequeñas inversiones en startups a través de plataformas de crowdfunding o incluso un porcentaje muy pequeño en metales preciosos como el oro. Son oportunidades puntuales que pueden tener un gran potencial, pero que siempre se mantienen en una proporción mínima del portafolio total. Este segmento del portafolio de Marco es un recordatorio de que, aún en un enfoque a largo plazo, hay espacio para la innovación y el riesgo calculado, siempre y cuando no comprometa la seguridad de la mayor parte de tus activos. Finalmente, tenemos el 10% en efectivo. A primera vista podría parecer que tener efectivo es perder dinero por la inflación, pero para un profesional como Marco, el efectivo tiene un propósito estratégico muy importante.
Este 10% se divide en fondo de emergencia, con el 6 al 7% de su portafolio. Esto es sagrado. Son de 6 a 12 meses de gastos básicos guardados en una cuenta de ahorro de alta liquidez. Es el colchón para imprevistos, una pérdida de trabajo, una emergencia médica, una reparación inesperada del hogar. Sin este fondo, cualquier imprevisto podría obligarlo a vender activos en el peor momento. Capital para oportunidades, con el 3 al 4% de su portafolio. Este es efectivo, listo para usar. Cuando el mercado baja y hay una corrección, Marco tiene capital disponible para comprar acciones o ETFs de calidad a precios reducidos. Esto transforma las crisis en oportunidades de crecimiento a largo plazo. El efectivo, bien manejado, no es dinero dormido, sino una herramienta poderosa para la seguridad y la capitalización de oportunidades. Hemos desglosado un portafolio real. Ahora, ¿qué podemos aprender de Marco y cómo puedes aplicar esos principios a tu propia vida? Aquí están las lecciones más importantes. La diversificación es tu mejor amiga. No solo entre clases de activos, acciones, bonos, etc., sino también dentro de cada clase. Marco no puso todo en una acción o un tipo de bono. Esto mitiga el riesgo y suaviza las curvas del mercado. Visión a largo plazo y disciplina. Marco invierte con la mente puesta en el retiro, no en las ganancias rápidas. Contribuye consistentemente y rebalancea su portafolio periódicamente. La paciencia y la disciplina superan a la especulación a corto plazo. Conoce tu tolerancia al riesgo. El 5% en cripto es para Marco. Podría ser 0% para ti o 10% si eres más joven. Tu portafolio debe alinearse con tu perfil de riesgo personal. La importancia del efectivo estratégico. Un fondo de emergencia robusto te da tranquilidad. El capital para oportunidades te permite comprar en las caídas. No subestimes la liquidez. Educación constante. Marco no nació sabiendo todo esto. La inversión es un viaje de aprendizaje continuo. Sigue informándote, sigue leyendo, sigue viendo canales como Haga Negocios. Recuerda que la clave no es copiar exactamente el portafolio de Marco, sino entender la lógica y los principios detrás de él. Adapta estas ideas a tus propias metas, a tu edad, a tu ingreso y a tu tolerancia al riesgo. Invertir para el retiro no es un lujo, es una necesidad. Y como has visto, es algo que está al alcance de cualquier profesional con disciplina y estrategia. No esperes a mañana, empieza hoy. Incluso con pequeñas cantidades, el tiempo es tu mayor aliado. ¿Qué te pareció el portafolio de Marco? ¿Qué porcentaje de cada activo tienes tú? Déjame saber en los comentarios, me encantaría leer tus opiniones y preguntas. Si este análisis te ha inspirado a tomar el control de tus finanzas, dale un me gusta a este video, suscríbete al canal Haga Negocios y activa la campanita para no perderte nuestros próximos análisis y consejos. Gracias por acompañarme en este profundo viaje. Hasta la próxima. Sigue haciendo negocios y construyendo tu futuro.